Cierran sus ojitos, por favor. Y vamos a repetir todos juntos. La unión hace la fuerza, dice, ¿verdad? Repitan conmigo, niños. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por un día más. Gracias por la vida. Gracias porque estamos aquí. Vamos a aprender más de ti. Señor Jesús, cuídanos, enséñanos y dirígenos. Bendice al pastor, que él pueda traer palabra del Espíritu Santo a tu pueblo y que todos aprendamos cada día más de ti. Ayúdanos a serte fieles y a responder a tu llamado. Gracias te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahí se quedan, por favor. El domingo pasado aprendimos de que la oración es muy importante. Sin la oración es la comunicación con Dios, ¿verdad, niños? Eso aprendimos y aprendimos que tenemos que estar siempre orando al Señor, mañana, tarde y noche. Y vamos a decir el verso del domingo pasado. A ver quién se lo sabe. Ahora levanten la mano el que se lo sabe. Anaí, ¿te lo sabe? Angelet. Ok, Antonio. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me negó su amor. Salmo 66, 20. Muy bien, ese debería ser el verso de todos nosotros, ¿verdad, David? Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me negó su amor. Salmo 66, 20. Amén, gloria a Dios. Jesús, ahora los niños se preparan para su culto. Salen con los soldados. Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. ¿Pueden sentarse, hermanos? El domingo pasado comenzamos una serie de sermones basado en la mayordomía bíblica. Y dijimos que vamos a estar hablando un par de domingos más sobre qué es la mayordomía desde el punto de vista bíblico. Y comenzamos diciendo la definición de mayordomía. Dijimos que mayordomía es el arte o la práctica o el ministerio, como usted quiera llamarle, de administrar, maximizar y bendecir con los bienes de nuestro Señor. Nuevamente, mayordomía es administrar, maximizar y bendecir con los bienes que Dios nos ha prestado. Y dijimos que hay tres cosas en la mayordomía importantes. Número uno, que los bienes no son nuestros, son del Señor. En segundo lugar, dijimos que los bienes son para maximizarlos y bendecir con ellos. Y en tercer lugar, dijimos que el Señor viene a pedirnos cuentas de cada cosa que Dios nos ha dado. Él nos va a pedir cuenta. Y nosotros tenemos que estar prestos para el día que Dios nos diga qué hiciste, por ejemplo, con el dinero que te di. Si nosotros sumamos de aquí hasta que nos muramos todo el dinero que ha pasado por nuestras manos, nos vamos a sorprender que a lo mejor ha pasado hasta $1 millón por nuestras manos, sin darnos cuenta. Y el Señor dice, ¿qué hiciste con ese $1 millón que pasó por tus manos? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con las propiedades que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? Te di 80 años de vida, ¿qué hiciste con ellos? Bueno, Señor, 40 de ellos los perdí bebiendo, o 40 de ellos los perdí viendo televisión, o 40 de ellos los perdí jugando al casino, o 40 de ellos los perdí haciendo nada. Iba a la iglesia y me sentaba, pero pasaron 40 años y no hice nada. El Señor nos va a pedir cuenta por cada día que nos dio, nos va a pedir cuenta por cada bendición que nos ha dado, por cada persona que Él ha puesto en nuestras vidas y por cada oportunidad que Él nos ha dado. Así que es importante saber que todos los bienes que Dios nos ha dado, algún día Él viene a pedirnos cuenta. Dijimos, leímos un salmo, el Salmo 24:1, y en el Salmo 24:1 vimos que de Jehová es el cielo y la tierra y su plenitud.
el mundo y los que en él habitan. Así que ya establecimos que de Dios son todos los bienes, todo lo que hay en la tierra es de Dios, el mundo y los que en él habitan. Proverbios 8, 17 y 18 vimos también que dice: a los que aman, a los que me aman, yo les correspondo, y los que me buscan me les doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Así que el Señor es un Dios de dones, es un Dios de bendiciones, es un Dios de abundancia, y Dios confía. Y vimos una serie de parábolas en la Biblia, mencionamos que son unas 10 parábolas en la Biblia, que habla de la administración o mala administración de los bienes. Y en la mayoría de las parábolas siempre hay la misma historia. Hay un servidor bueno y hay uno que no es bueno. Hay uno que es fiel y hay uno que no es fiel. Hay uno que maximiza y bendice con los bienes, y cuando viene su Señor, Él le da cuentas y el Señor lo recompensa. Hay uno que hace lo malo, cuando viene su Señor, el Señor lo castiga o le quita los bienes que le había dado. Y así es, esa historia se repite en nuestras vidas, es lo mismo. Dios algún día nos llamará cuentas y nos pedirá qué has hecho con los bienes que te da. Vamos a ver 7 cosas que son buenas en la administración de los bienes del Señor. Ya mencionamos 2. La tercera es que Dios se deleita con bendecirnos. Salmo 35, 27, apúntalo, dice: pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa, y digan siempre: exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de sus siervos. Y a veces pensamos, por un tiempo en la historia de la iglesia cristiana, se pensó que entre más pobre, entre más necesitada, entre más carecía una persona de bienes, más santa se hacía. Y se relacionaba la santidad y se relacionaba la salvación con el sufrimiento. Y se le predicaba a la gente que el que aspiraba a algo, el que tenía bienes, era una persona que estaba a punto de perder su salvación. Que entre más tú tenías, más alejado estabas de Dios, y entre menos tenías, más cerca estabas de Dios. Y por eso en la Edad Media, y por muchos siglos, el sufrir, el flagelarse, el pasar hambre, aquellos ayunos inmensos que hacían muchos monjes en los conventos, y muchas personas se iban a las cuevas, los ermitaños, y todas esas personas que a través de la historia vemos cómo sacrificaron su cuerpo, pensando que entre más se sacrificaba el cuerpo, que entre más carecían, más cerca estaban de Dios. Y hacían de Dios un Dios mezquino, un Dios limitado, un Dios que quería que sufriéramos. Pero no es lo que nos dice este salmo. Este salmo nos dice que Dios se deleita en nuestro sufrimiento, que Dios se deleita en nuestra carencia, que Dios se deleita en lo que no tenemos. Dice al contrario: el Señor se deleita en el bienestar de sus siervos. Y Dios se deleita cuando te bendice. Cuando Dios nos da algo, nos bendice, nos da un trabajito, y nosotros estamos muy contentos porque tenemos un nuevo trabajo, Dios está más contento. Cuando llega un nuevo bebé a la familia y la pareja está muy contenta, Dios está más contento. Cuando podemos comprar un carrito nuevo, Dios está más contento. Cuando nos mudamos a un templo mejor, Dios está más contento que nosotros. Porque Dios se deleita en bendecir nuestras vidas. Y cuando nosotros recibimos bendición de Dios, sea de la manera que sea, cuando nosotros estamos creciendo, cuando nosotros estamos aportando más al Señor, estamos sirviéndole mejor, estamos envueltos en más cosas en la iglesia, que estamos creciendo, estamos recibiendo bendición, Dios se deleita. Y a veces pasamos al frente y contamos el testimonio y hasta lloramos de lo bueno que Dios ha sido. Pero más contentos que nosotros que estamos aquí frente está Dios en el cielo. Cuando nosotros pasamos aquí, contamos un testimonio: esta semana Dios me bendijo, esta semana Dios me cuidó, esta semana Dios me sanó, esta semana Dios proveyó mi necesidad, y lo decimos con tanta pasión y hasta lloramos. Dios está todavía más contento, porque dice que Él se deleita en el bienestar de sus hijos. Deuteronomio 6,
10 al 12 dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando entres a esta tierra, acuérdate de glorificar a Dios. Esta es la tierra que Dios nos dio. Y Dios nos ha dado tierra, nos ha dado bendiciones que a veces no merecemos. Cuando nos trajo, por ejemplo, a este país, para muchas personas fue un cambio grande. Recibió oportunidades que no teníamos, recibió bendiciones que no teníamos, tuvo cosas que no soñábamos. A veces no soñábamos tener una casa y la pudimos tener. A veces no soñábamos tener el trabajo que tenemos y lo pudimos tener. A veces no soñábamos que pudimos haber estudiado y lo logramos. Y Dios, como el pueblo israelita, Dios quiso bendecirlo y lo llevó a una tierra que ya estaba todo hecho. Una tierra donde no había que sembrar, ya estaba todo cosechado. Era cuestión de servir. Había una tierra donde ya había abundancia de vivienda. Era una tierra donde había abundancia de trabajo. Era una tierra de grandes oportunidades. Y dice que yo te llevé a la tierra donde comiste de los frutos que no sembraste. Y dice que viviste en las casas que no construiste. Y dice que te supliste de los bienes que no acumulaste. Y de cisternas que no cavaste. Y viñas y olivares que no plantaste. Ese es el Dios nuestro. Cuando Dios quiere bendecirnos, muchas veces nos da bendiciones que ni soñábamos. Y Dios, muchos de nosotros tenemos grandes testimonios de cómo Dios nos trajo a tierra a recibir cosas que no merecíamos, a cosas que no soñábamos, a cosas, y nos puso en lugares y en posiciones y en situaciones que jamás soñábamos que íbamos a llegar. Dios nos puso en gracia, y eso se llama la gracia de Dios. Y la gracia de Dios abunda para todos. Hay una gracia general. El sol sale para buenos y malos. Esa es la gracia general de Dios. Dios bendice al bueno y al malo también, porque Dios ama al pecador. Y hay una gracia hasta para el malo, hasta para la persona más malvada de esta tierra. El sol sale para él también. Y hay agua y hay abundancia. Y Dios en su misericordia le abre sus puertas. Y Dios en su misericordia le permite situaciones. Y Dios en su misericordia hace provisiones para esa persona. Y Dios en su misericordia le da su bendición. Si Dios es así con aquellos que le desobedecen y lo rechazan y no lo aman, y son su enemigo, ¿cuánto más Dios le dará a sus hijos? Nosotros debemos esperar grandes cosas de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios que nos ama. Salmo 103, versos 4 al 6. Dice: alaba, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus favores. Él es el que rescata tu vida del sepulcro. En otras palabras, nos libra de la muerte. Eso es una bendición de Dios. Recuerden como dijimos el domingo pasado. Bendiciones no solamente son cash, dinero en efectivo. Bendiciones no es solamente una cuenta grande en el banco. Bendición no es un carro de lujo. No necesariamente es una bendición. Hay unas bendiciones que no se pueden comprar, que son las más costosas, son las de más valor. La paz es una bendición que no se compra en ningún lugar. Y Dios es un Dios que nos da paz. La felicidad, el gozo, el conocer a Dios, el crecer, el poder cambiar, el tener una familia, el conocer más de su palabra, el dejarse ser usado por el Señor, son bendiciones que no se pueden comprar, no tienen valor monetario. Hay unas bendiciones que valen mucho más. Y nos dice aquí que el Salmo 103 dice: no te olvides de ninguno de sus favores. Él rescata tu vida del sepulcro. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte? ¿Cuántos accidentes yo he tenido? Y Dios me ha librado de la muerte. Una vez a Irene, a mí nos pegó un carro, un borracho, y nos viró el carro. Nos dio tan duro de lado que el carro de nosotros se volteó. Y siguió así,
de capota por todo el expreso hasta que chocó con un muro. Y yo tenía el tanque lleno de gasolina, había echado gasolina como media hora antes. Y el carro dio del lado que estaba el tanque de gasolina. Y el carro quedó aplastado. Cuando llegaron los bomberos, la ambulancia dice, pero ¿cómo usted no está muerto? No nos podían, por lo menos la parte de Irene pudo salir, la parte mía yo quedé aplastado, el volante del carro me pilló la rodilla porque todo se dobló. Y yo no me podían sacar los bomberos del carro. Y llamamos al pastor de nuestra iglesia. Cuando vino el pastor, que había el tráfico grande, no se movían los carros por el accidente. Por fin, cuando el pastor pasó por el lado del accidente, dice, esta gente se mató. Él esperaba ver pedacitos de nosotros y fue para el hospital, para emergencia. Y llegó desesperado. Y detrás llegaron un montón de gente de la iglesia. Ellos se mataron. Cuando vieron el carro, ¿cómo quedó? Ellos se mataron. Pero Dios nos libró de la muerte. Ese día Dios nos rescató la vida del sepulcro. Una vez cuando yo era joven, trabajaba para una iglesia de copastor y estaba trabajando con los jóvenes en una iglesia americana y la iglesia estaba en un barrio bastante caliente, en un barrio bastante difícil, ¿no? Y había mucha ganga y había mucha droga y había que cruzar por una serie de bares antes de llegar a la iglesia. Era un caminito rural y se llegaba. Y fui un domingo allá a ministrarle a los jóvenes. Y cuando llegué a la iglesia, los jóvenes dijeron, oh, pastor, usted está loco. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Usted acaba de pasar por la balacera que había allá abajo. Se estaban baleando de dos bares, un bar frente al otro. Estaban baleándose. Y yo pasé, como van por mi casa, como si nada. Y ellos baleándose ahí, tirándose balas del uno al otro. Y yo, Dios mío, hasta me cerró los ojos porque yo no vi nada. Y dije, qué bueno, Señor. Tú eres el que rescata mi vida del sepulcro. Y solo Dios sabe las veces que usted ha pasado y detrás pasó una bala y usted no se da cuenta. Y solo Dios sabe las veces que en su vecindario hubo alguna balacera y su casa no la tocaron. Y solo Dios sabe las veces que su carro estuvo en el estacionamiento y se robaron el de al lado y usted no lo tocaron. Y a lo mejor usted tenía la puerta abierta y la cartera en el asiento. Y no miraron el otro carro, no miraron el suyo, miraron el otro. Dios es el que nos rescata del hoyo, el que te cubre de amor y compasión. Y dígame si es una bendición. El que colma, que dice, de bienes tu vida. El que colma. ¿Y qué quiere decir colmar? Colmar quiere decir que abunde, que sobreabunde. Colmar es cuando ya llega al tope. Eso es colmar. Cuando tú sigues echando en un envase y lo llevas hasta el tope que se derrama, has colmado. Quiere decir que has llegado hasta el tope. Dice que tú eres el que colmas de bienes mi vida y me rejuvenece como las águilas. El Dios que nos da fuerzas para trabajar, el Dios que nos da fuerzas para bregar con los problemas, es el Dios que nos rejuvenece. Estoy seguro que usted ha pasado por un problema que si lo hubiera pasado antes de conocer al Señor, usted no estuviera ni aquí. Una situación tan difícil que si usted dijera 10 años atrás o años antes de yo conocer al Señor, jamás yo hubiera podido pasar por esta prueba. ¿Quién nos da esa fuerza? Dios. ¿Quién nos ayuda a pasar por pruebas que sin Él no hubiéramos podido pasar? Pues estuviéramos hospitalizados en un hospital psiquiátrico, o sabe Dios si nos hubiéramos quitado la vida, o sabe Dios qué hubiéramos hecho, qué reacción tan negativa hubiéramos tenido sin Dios. Pero Dios es el que nos rejuvenece en medio de nuestras pruebas, el que nos da alas como el águila. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tormentas, Dios es el que nos bendice. Por eso es que dice que Él nos bendice en abundancia. Y ese salmo dice, no te olvides nunca de sus favores, nunca. Hay un himno que ya no se canta en las iglesias, bien antiguo,
pero el himno decía, el coro decía, cuenta las bendiciones. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Decía el coro, los hermanos se acuerdan. Bendiciones, ¿cuántas más Él te dará? ¿Verdad? Y eso es lo que habla la Biblia. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones Él te dará más. Eso es lo que nos enseña la palabra. El Salmo 119, versos 164 al 66, dice: 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Qué hermoso, Señor, ¿verdad? Los que aman tu ley. Y yo le dije que las bendiciones están condicionadas. Dios, como un Padre justo y un Padre equitativo y un Padre balanceado y un Padre perfecto, sabe que un hijo que no aprecia las bendiciones que le da su padre nunca va a madurar. Cuando los hijos piensan que las cosas se las merecen, o que las cosas caen de gratis o vienen del cielo, cuando los hijos piensan que ellos necesitan y nosotros proveemos, sin saber de dónde viene lo que proveemos, sin saber cuánto nos cuesta lo que proveemos, esos hijos se crían inmaduros, se crían irresponsables, van a ser una carga para nosotros el resto de nuestra vida y nunca van a entender la dinámica del saber que las bendiciones se ganan, que las bendiciones tienen un precio, que nosotros tenemos que saber que si queremos una bendición, algo tenemos que hacer. Y en nuestros casos como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos que las cosas no caen del cielo, que el dinero no aparece en las plantas, que nos cuesta, que cuando nosotros hacemos un sacrificio los bendecimos, ellos tienen que entender que lo hacemos por amor, que nosotros nos ha costado, y que ese dolor del sacrificio que estamos haciendo se llama amor, que lo hacemos porque los amamos, y que ese amor se sacrifica y que ese amor nos negamos nosotros mismos, a veces bendiciones para nosotros, para dárselas a ellos. Pero si ellos no entienden esa dinámica, nunca van a aprender a apreciar. Nunca van a darle gracias a Dios por nada. Pueden ser bendecidos de miles maneras y nunca van a aprender a darle gracias a Dios. Nunca van a ser personas responsables. Dios, como un Dios que sí nos ama, nos enseña que nos bendice, pero espera de nosotros una respuesta. Espera de nosotros un agradecimiento. Por eso el salmo que leímos ahorita dice: no te olvides de ninguno de sus sacrificios. Alábalo. Eso es lo que Dios espera. Alábalo, dale gracias, reconoce. Y cuando nosotros lo alabamos, le damos gracias, lo reconocemos, estamos indicando: Señor, tú eres el que bendice, tú eres el que me da cosas que yo no merezco, tú eres el que me libras del hoyo, tú eres el que me sacas de la situación, tú eres el que libra mi vida de la muerte, tú eres el que sana mis heridas, tú eres el que provee mis necesidades. Todo esto es porque tú me amas. Cuando nosotros reconocemos eso, Dios nos da más. Cuando nosotros reconocemos que Él es el proveedor y que lo que Él hace no lo hace porque lo merezcamos, lo hace porque Él nos ama, entonces Él nos da más. Y aquí este salmo dice: 7 veces al día te alabo. No sé cuántas veces lo alabamos durante el día, no 7 veces, ¿verdad? Se supone que 70 veces 7, ¿verdad? 7 veces al día lo alabo. Y claro, el número 7 es simbólico. 7 en la Biblia significa la abundancia de algo. Pero 7 veces al día lo que significa sin parar. Sin parar te alabo todo el día. Y eso es lo que hay que hacer. Alabar a Dios no es esperar que haya un culto, no es esperar el domingo. Alabar a Dios todos los días. Señor, gracias por esta comida. Lo está alabando. Señor, gracias por esta bendición. Señor, gracias por poco choco. Me libraste a tiempo. Señor, gracias. Mi carro patinó en la nieve. Y qué bueno, lo pude enderezar. Gracias, Señor. Esas pequeñas bendiciones, que no son pequeñas, pero esos incidentes que ocurren a diario,
que no parecen grandes cosas, siguen siendo bendición de Dios, siguen siendo protección de Dios. El abrir la nevera, el poder encontrar algo que comer, el podernos servir comida, el poder tener unos zapatos, el poder tener ropa, el poder tener una casa, todas son bendiciones que debemos alabar a Dios durante todo el día. Levítico 27, 28. Hay un verso muy importante aquí, muy importante, y nos enseña el cuarto principio. Como les dije, el primer principio es que todo le pertenece a Dios. El segundo principio es que Dios es el dueño de todas las riquezas. El tercer principio, que Dios se deleita en bendecirnos. Y el cuarto principio es que Dios quiere que le consagremos todas las bendiciones. Levítico 27, 28 dice: todo cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor es cosa santísima. Todo cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor es cosa santísima. Estoy leyendo de la versión Nueva Internacional. Todo lo que tú consagras a Dios es cosa santísima. ¿Cuántas cosas tú has consagrado a Dios? La palabra consagrar quiere decir con santificar, o ponerlo igual, al lado de los santos, de lo que se consagra, de lo que se dedica. Consagrar quiere decir sacar algo aparte, apartar algo para Dios. Eso es consagrar. Y dice, todo lo que tú consagras a Dios es cosa santísima para Él. Por eso cada vez que Dios le da una bendición, consagresela para Él. Siempre yo acostumbro, ¿verdad? Cuando un hermano compra su carrito nuevo, y digo, vamos a orar, vamos a consagrárselo a Dios. Y vamos allá al estacionamiento y hacemos una rueda y le entregamos ese carro a Dios. Cuando los músicos compran un instrumento nuevo, antes de tocarlo, lo consagramos a Dios. Y decimos, Señor, este bajo es para ti. Este bajo no es para tocar en bodas o en fiestas. Este bajo no es para formar una banda y ganarnos dinero viernes por la noche. Este bajo no es para, qué sé yo, ir de parrandas por ahí. Ese bajo lo consagramos para ti, es tuyo. Y ese bajo se convierte en cosas santísimas. Cuando nosotros oramos por los alimentos, los consagramos a Dios, Señor, bendice estos alimentos, gracias por ellos y bendícelos, son consagrados. Y la Biblia dice que si hubiera esta cosa mortífera en ellos, Dios nos evita que nos haga daño. Por eso es que tenemos que consagrar todo. Cuando Dios nos da un hogar, una casa, consagramos a Dios. Un matrimonio se consagra en el altar. Hoy día la gente se conoce media hora y ya la segunda hora ya están viviendo juntos. Y a las 2 horas uno le pregunta al otro, perdona, ¿cómo es que tú te llamas? Y ya están viviendo. Y usted le dice, ¿cómo se llama tu suegra, la mamá de tu compañero? Yo no sé si su mamá está viva, ¿no? ¿Y dónde vive? ¿De dónde es? Yo he entrevistado parejas así, jovencitos que ya están viviendo y personas que están viviendo y no conocen los familiares de su pareja. Ni saben de dónde es, ni de dónde vienen, ni cuál es su historia, nada. Porque viven en un mundo con la mentalidad de este mundo donde yo no tengo que darle cuentas a nadie, mucho menos a Dios, y las cosas mías son mías y Dios no tiene que meterse en mis cosas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros queremos que lo que Dios nos da sea consagrado para Él. Por lo tanto, un matrimonio comienza en el altar, consagrándose para Dios. Y se ora por la pareja. Lo que yo hago aquí con un matrimonio lo puede hacer un juez. La gran diferencia entre el juez y yo es que el juez no lo consagra para Dios. Es la gran diferencia. Y usted dice, bueno, no es gran cosa. Sí, es gran cosa. No es lo mismo un matrimonio que lo unió el juez a un matrimonio que lo unió Dios. No es lo mismo un matrimonio que acordaron ellos cómo van a vivir a un matrimonio que Dios dice, ahora yo voy a intervenir. Este matrimonio ahora somos 3, ustedes 2 y yo. Y yo voy a ser el centro de esta casa, y yo voy a ser el centro de este hogar, y yo voy a ser el que los cuida a ustedes, y yo voy a ser el que los provea a ustedes, y yo voy a ser el que los guía a ustedes. Por eso toda
relación debe comenzar en el altar. Y debe comenzar desde antes de casarse. Debe comenzar cuando ya una parejita se gusta. Señor, espérate, antes de que nos envolvamos más, vamos a orar. Guíame, Señor, esta relación es tuya o no es tuya, ¿te agrada o no te agrada? ¿Esta es la persona que tú tienes para mi vida o no? ¿Tú quieres que yo siga con esta persona o no? ¿Tú quieres que seamos solamente amigos, hermanos? ¿O tú tienes planes con nosotros? Y una pareja que quiere consagrar, santificar una relación, comienza así. Comienza orando, comienza buscando la voluntad de Dios, comienza pidiéndole señales a Dios. Y en la medida en que Dios nos va bendiciendo, y parte de la bendición, y una de las maneras que sabemos que Dios os está bendiciendo, es ver cómo esa parejita, aún de novios, están buscando de Dios. Si el novio te saca de la iglesia, eso no es de Dios. Si la novia te saca de la iglesia, no es de Dios. Dios no te puede dar una pareja que te saque de sus planes. No tiene sentido. Dios no te va a poner una persona en tu vida que te aleje de Él. Dios no te va a poner una persona que te saque de tu ministerio, una persona que te saque de lo que tú le estás haciendo por Dios. Y hay personas que dicen, bueno, ya no voy a la iglesia porque tengo que salir con el novio, con la novia, tengo que llevarla al cine. Ya no puedo venir a la iglesia porque mi novia no viene, y como ella no viene, pues yo no la quiero mortificar mucho y la voy a complacer y yo no vengo. Si eso está ocurriendo, no es de Dios, punto. No hay que buscar más señal. Algo que es de Dios bendice, bendice. Cuando tú tienes un negocio y lo vas consagrando a Dios, Señor, tengo esta idea, este negocio que tengo, que he puesto en mi mente, que yo tengo en mi mente, primero quiero saber si eres tú el que lo pusiste, o es idea mía, o es ilusión mía, o es que vi a alguien y me ilusioné, o es que alguien me metió la idea en la cabeza. Yo quiero que ya tú vayas dirigiendo, dame señales de que este negocio, de que esta situación es tuya. Y uno le pone señales al Señor, y el Señor va abriendo puertas, y va enseñándole a uno que eso es de Él. Pero en la medida en que uno va avanzando, uno sigue santificando eso. Señor, bendice estos planes, Señor, santifica estos planes, Señor, lo pongo en tus manos. Yo quiero que tu mano esté sobre estos planes, este negocio, esta relación, estas decisiones que voy a tomar. Y en esa medida que nosotros seguimos santificando algo al Señor, lo seguimos apartando para el Señor. Y puede ser un momento de Dios que dice, hasta aquí llegó. ¿Ok? Tienes que aprender algo, hasta aquí llegó. Pero cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, vemos la gran diferencia. Como yo le digo, la gran diferencia entre un matrimonio que lo casa un juez y un matrimonio que se casan en la iglesia, se ve la diferencia. Lo que tú apartas para Dios, dice aquí Levítico, es cosa santísima. No dice santa, dice santísima. Santísima. Lo más alto. Es cosa santísima. Cuando tú le consagras tu casa a Dios, es cosa santísima. Hay de aquel que vaya a tu casa a hacerle daño. Ahí Dios no quiere cosas que no sean de Él. Pero lo santo hay que cuidarlo. Si Dios nos da ese bajo y estos instrumentos, si no los cuidamos, nosotros somos responsables. Precisamente porque son cosas santísimas, son cosas de Dios, tenemos que cuidarlas más. Igualmente el hogar. Si Dios nos dio una casa, es cosa santísima. Hay cosas que no deben estar en nuestra casa, punto. Porque nuestra casa es cosa santísima. Como hay cosas que no deben estar aquí. ¿Verdad? Si aquí pusiéramos una máquina de cigarrillos, imagínense, una máquina de vender cigarrillos en la iglesia. ¿Cómo caería eso? ¿Verdad que sí? No cae bien, porque no va. Hay cosas que no van. Si se anunciara ahí un baile en la iglesia, un bingo en la iglesia, no va. Dice, pero eso no va con algo santísimo. Es igual, en el hogar hay cosas que no deben ir. Y nosotros tenemos que de vez en cuando ver qué nosotros llevamos a nuestro hogar. ¿Cómo es nuestro hogar? ¿Sigue siendo un lugar santísimo o es un lugar que estamos profanando? Profanar es aquello, no es otra cosa que llevar algo inapropiado a un lugar santísimo, eso es profanar. Cuando nosotros llegamos a algo inapropiado a un lugar santísimo, lo profanamos. Si alguien que se iba a entrar por aquí inadecuadamente, está profanando el templo, nos escandalizamos.
y Dios se escandaliza más. ¿Por qué? Porque dice, no, espérate, aquí no. Se va a entrar al templo, qué sé yo, tomando con una botella de licor o con cigarrillo. Le dice, no, espérate, esta es casa de Dios. ¿Quieres tomar? Vete allá a la barra. Allá es apropiado, aquí no. Aquí sería profanar lo santísimo, porque estás trayendo algo que no va con lo que es santo. En el hogar nuestro tenemos que chequear de vez en cuando, hacer un inventario, según hacemos el inventario de primavera, y limpiamos, y sacamos, y botamos, y regalamos lo que nos sirve. Hagamos un inventario espiritual. Señor, ¿qué hay en esta casa que profana este hogar? A veces hay literatura que no debe estar ahí. A veces hay música que no debe estar allí. A veces hay palabras que no deben estar allí. Si usted no dice palabras soeces en la iglesia porque es profanar el templo de Dios, tampoco en su casa. Porque en su casa está consagrada a Dios. Usted la apartó para Dios. Y la unimos y la consagramos al Señor. Y dijimos, esta casa ahora le pertenece al Señor, es un lugar santísimo. Su carro es un lugar santísimo. No es un lugar para cosas que no son de Dios. Así que es importante eso, todo lo que nosotros consagramos a Dios. A veces me da miedo cuando vienen los papás con niños chiquitos a consagrarlos a Dios. Me encanta la ceremonia de presentar niños a Dios. Yo creo que es una de las cosas más lindas. Pero me quedo con la preocupación si ese padre tiene el compromiso de no profanar esa vida. Porque ese niño ahora es cosa santísima, es apartado para Dios. Pero de los padres está el darle mantenimiento, el cuidarlo, como todo lo que es de Dios. Y si el padre permite que ese niño aprenda malas palabras, que ese niño aprenda groserías, que ese niño aprenda a robar, que ese niño sea malcriado por los adultos, que ese niño sea un peleón en la escuela, que ese niño sea un irresponsable con sus cosas, que ese niño rompa, destruya lo que es de Dios, o vaya a otra casa y destruya lo que no es suyo, que ese niño robe a otros niños, que ese niño diga mentiras. Eso es profanar, o permitir que se profane algo que es santo. Nosotros cuando presentamos algo al Señor tenemos que cuidarlo muy bien. Lucas 14, 27 al 29 nos enseña el quinto principio. Hay que ser sabio manejando el dinero de Dios. Y cuenta aquí, dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. ¿Qué nos dice? ¿Qué principio nos enseña? Que nosotros tenemos que ser sabios, que nosotros tenemos que ser realistas, que nosotros tenemos que poner los pies en la tierra, que nosotros antes de invertir o antes de hacer algo que tenga que ver con el dinero de Dios, el dinero que Dios nos da, cualquier negocio que nos envolvamos, cualquier decisión que tomamos, cualquier préstamo, cualquier hipoteca, cualquier compromiso económico que nosotros hagamos, la palabra nos enseña que antes de meternos en el compromiso, hagamos cálculo. Sumemos, restemos, multiplicamos y dividamos. Sentémonos. Seamos sabios. Pensemos, ¿puedo yo cumplir con esta responsabilidad que me voy a envolver? ¿Realmente yo necesito un carro de $40,000? ¿O yo podría vivir con un carro de $15,000? Realmente yo necesito una troca que sea la Super Ultra 345X Raya 15 Turbo, que gaste $100 de gasolina cada vez que voy a gasolina. O yo puedo conformarme con una guaguita Ford, una Mitsubishi. O es que yo necesito la Cadillac, la Escalade que valga, y tengo que meterme en un carro de $65,000 porque yo quiero tener la troca más grande. Eso es lo que dice la Biblia. Un siervo de Dios, antes de meterse en un compromiso, calcula los detalles. Lo piensa, lo medita, suma, resta, multiplica, vuelve, suma, resta, multiplica. Hace como los carpinteros, ¿verdad? Los carpinteros tienen una
un dicho muy famoso que se aplica a todo. Dice, se miden 2 veces y se corta una. ¿Verdad? Antes usted corta, mida 2 veces. Y vuelvo a medir, no corte todavía, vuelvo a medir, es por aquí que tengo que cortar. Y vuelvo a medir, ok, voy a cortar, déjame ver otra vez que esto es lo que yo necesito. A mí me ha pasado 20 veces. Medí una, corté una y después me quedó corto. Y yo, ¿qué pasó? Y cuando voy, fíjate, pero me quedó corto, ¿qué hice? Un carpintero me hubiera dicho, ¿cuántas veces mediste? Una, mal. Se miden 2 veces y se corta una vez. Igualmente con el dinero. Con el dinero hay que ser sabio en cómo lo manejamos. La Biblia nos enseña un principio muy sabio para usar el dinero. Se llama el principio 10-10-80. El principio 10-10-80 dice que del 100% que Dios te da, de $100 que Dios te da, 10 son tus 10 son del Señor. Y eso no se compromete. Y yo le voy a dar las semanas que vienen una lista a cada hermano, le voy a dar una forma que puede llenar en su casa con su familia de sus ingresos, sus egresos, sus ahorros y cómo están sus finanzas. Usted va a ver si sus finanzas están bien o están mal. Si usted tiene más gasto que ingreso, sus finanzas están mal. Si usted tiene más gasto y no le sobra y tiene que tomar prestado el otro mes, sus finanzas están mal. Hay un descuadro. Eso se llama en finanzas un descuadro. Si las cosas no cuadran, algo está mal y la culpa no es de Dios. No le eche la culpa a Dios. No digas que Dios, tú no me provees para yo cumplir con mis responsabilidades, porque no es lo que nos dijo los versos que hemos leído. Dios nos provee lo que necesitamos, pero nosotros somos los mayordomos, los administradores. Si nosotros podemos pagar un carro de $15,000 y nos metimos en una troca de $65,000 porque queríamos la última, con todos los pagos, con un motor Super 8 cilindros, pues obviamente nos vamos a descuadrar. La culpa no es de Dios. Vamos a estar descuadrados. Si estamos pagando una renta más alta de lo que podemos, estamos descuadrados. Si salimos a comer cada 2 días, nos podemos descuadrar. Si compramos ropa cara, si vamos a las tiendas más caras, si nos pasamos en la internet comprando cosas, si la tarjeta la sacamos más rápido que nada, y la hacemos como el zorro, ¿verdad? Sacamos el zorro, sacamos el pan, y hace una seta, así sacamos la tarjeta, $200, y $300, $500, y somos como el zorro con la tarjeta de crédito. Y no cuadramos. ¿Qué dice la Biblia? Que después vendrán los que se burlen de nosotros. En otras palabras, dice, si un hombre está edificando una torre y no calcula y empieza a construir la torre y a mitad de la torre se da cuenta que no tiene dinero para terminarla, dice, sus enemigos se burlarán de él. Si aplicamos esa historia a nuestra vida, lo que quiere decir que si nosotros quedamos mal, alguien va a acusarnos de irresponsable. Y la palabra irresponsable no le cae bien a un cristiano. No es un adjetivo que va bonito con la palabra cristiano. Y la palabra cristiano y la palabra irresponsable juntas no se ven bien. Es un matrimonio muy mal llevado, ¿verdad? ¿Sí? Es una mala combinación. Porque la palabra cristiano debe siempre ir acompañada con adjetivos positivos. Cristiano, responsable, cristiano bondadoso, cristiano cumplidor, cristiano amoroso, cristiano comprensivo, cristiano bondadoso, cristiano ayudador, siempre con adjetivos positivos. Pero la palabra cristiano e irresponsable no cae, se ve feo. La palabra cristiano y embrollón se ve feo. La palabra cristiano y deudor se ve feo. La palabra cristiano y mentiroso se ve feo. La palabra cristiano y todo el mundo lo anda buscando se ve feo. ¿Verdad que sí? Entonces, la Biblia dice, un cristiano es sabio antes de construir una torre. Ahí, construir la torre, usted cambia lo que sea. Antes de comprar un carro, antes de comprar una casa, antes de meterse en un negocio, antes de gastar,
antes de salir, antes de derrochar. Porque un cristiano no quiere que a mitad del camino se quede la torre a mitad, porque va a venir alguien, van a venir los enemigos. Los cristianos tenemos muchos enemigos, mucha gente que está velando lo mal cristianos que somos para justificarse, para decir, y ese no es un cristiano, y lo anda buscando todo el mundo, y a todo el mundo le debe, y ese no es un cristiano, y todos los bancos andan detrás de él, y ese no es un cristiano y le quitaron el carro, y ese no es un cristiano y lo sacaron de la casa. Hay enemigos que están esperando eso. Y la Biblia dice, un cristiano administra bien los bienes de Dios, primero planificando. El plan 10-10-80 lo que dice es, de $100 que Dios te da, 10 son de Él. Porque primero los 100 son de Él. Él te los prestó, Él te dice 100. Si yo le diera a la hermana 100, le digo, hermana, estos 100 son míos, se los voy a prestar. Pero de los 100, deme 10, por favor. Quédese con 90. Y de esos 90, hermana, saque 10 y ahórrelo. Ahórrelo para el futuro. Porque la Biblia dice que un buen administrador prevé el futuro. Y un buen administrador mira lo que puede pasar y siempre tiene provisión. Cuando usted lee el pasaje de la mujer sabia, ¿se acuerdan? Mujer virtuosa, dice que ella prevé el futuro y que hace provisión para su familia, y eso la hace sabia. Dice que ella ve la nieve y antes que llegue la nieve ya tiene los abriguitos de sus hijos listos, y ya ella tiene la sal para la nieve, y ella tiene la pala lista, y antes que llegue la nieve ya está preparada, y ella prevé lo que va a pasar, y si ve un buen negocio lo mira, lo analiza y mira si le conviene y compra. Esa es una mujer sabia. Ese es el mismo principio por aquí. Y Dios quiere que nosotros 10% de nuestros ingresos los ahorremos. El ahorrar es un principio bíblico, porque el ahorrar nos ayuda a nosotros para cuando vengan las vacas flacas. Siempre en nuestra vida va a haber un tiempo de abundancia de vacas gordas. Donde hay abundancia, va a sobrar el dinero. Pero Dios nos dice, cuando venga la bendición, aparta para cuando vengan los tiempos difíciles. Cuando venga el tiempo de las vacas flacas, tú tengas abundancia. Hay veces que los graneros se sobran, pero hay veces que va a faltar el grano. Si nosotros somos sabios, aprendemos a ahorrar. Así que al principio 10-10-80 dice 10 son consagrados a Dios, es tu 10 lo apartan para ahorrar, y con 80% tú úsalo para tus gastos. Y se supone que nuestros gastos no pasan del 80% de nuestros ingresos. Y si usted dice mis gastos pasan del 80% de mis ingresos, es una gran señal de que usted no está siendo un buen administrador de las bendiciones de Dios. Entonces sigue con eso. No le eche la culpa a nadie. Diga, la culpa es mía, no he sido buen administrador, y es importante que yo empiece de hoy en adelante a ser buen administrador. Y esa es la idea de estos mensajes. No quiero comenzar al comienzo del año para que este es un año de cambios. Y yo le digo, yo tuve tiempo en mi vida que fui muy mal administrador. Muy mal administrador. Porque pensaba que siempre iba a haber vacas gordas, iba a haber abundancia. Y no supe administrar bien. Y llegaron las crisis, y cuando llegan las crisis, ahí entonces uno se da cuenta de lo mal administrador que uno ha sido. Y cuando llegan las deudas, uno dice, pero ¿por qué me metí en esta deuda? Yo no necesitaba un carro tan caro, yo no necesitaba zapatos tan caros, yo no necesitaba comprarme esta prenda, yo no necesitaba poner la tarjeta tan alta. Hay cosas que no necesitaba. Pero los golpes de la vida nos enseñan a nosotros a ser buenos administradores. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos de las malas decisiones que hemos tomado. Y que nosotros digamos, Señor, de hoy en adelante yo quiero ser un buen mayordomo. Yo quiero, de todo lo que tú me des, de cada $100 que tú me das, yo acostumbro a mis niños de chiquito a hacer esto. Y sea, por cada $1 que le den ustedes, lo van a cambiar y me van a sacar 10 centavitos para el Señor.
¿Ok? Y el domingo que viene yo quiero que lo echen en la ofrenda, ese es su diezmo. ¿Ok? Y 10 centavitos me lo echan en la alcancía. ¿Ok? 10 son para el Señor por el domingo en la ofrenda, 10 para alcancía y 80 se lo comen en dulce. No importa. ¿Quieren comerse un chicle? Compren 80 centavos un chicle hasta que ya no resistan más los chicles. Y le enseñé eso, 80 centavos para sus gastos. Y me acuerdo uno de mí me decía, papi, pero tan poquito para Dios. No, yo quiero darle más. Pues yo decía, dale 10 centavitos a Dios. Ay, no es tan poquito. Y pues, ¿qué? Tú le quieres dar más, Él te pide 10 nada más. Tú le quieres dar 20, dale 20. Y a veces dice, no, le voy a dar 50 a Dios y 50 más. ¿Ok? Dios no le va a molestar que tú le des más. Pero aprende ese principio. 10 centavitos van para alcancía, 10 centavitos son de Dios y 80 centavos para tus dulces. Y uno le enseña a los niños chiquitos ese principio. Siempre que Dios te bendiga, sácale lo de Dios, saca tus ahorros y lo demás úsalo para tus gastos. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que si un hombre no calcula bien, va a quedar mal. Cuando venga la crisis, suben los costos, o viene una crisis, se le va a quedar su torre a mitad. Y van a venir sus enemigos y se van a reír de él. El sexto principio, terminamos con esto. Hay que ser justos y compasivos. Deuteronomio 24, 14 al 15 dice, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea tu compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. En otras palabras, cuando nosotros Dios nos bendiga, bendigamos a Dios. Y si alguien trabaja en su casa, antes que usted lo alquile, piensa si le puede pagar. No le diga, trabájame, después yo te doy lo que pueda. No, calcule, haga como el de la torre. El hombre de la torre calculó para no quedar mal. Señor, voy a traer un empleado.